pero la mañanera se ha convertido en un espacio inquisitorial. Pero dime qué hay de democrático en términos de debate cuando pones una opinión en tu red social y enfrente alguien te mienta la madre. En su momento yo tuve 3 semanas un ataúd con mi nombre enfrente de la oficina del INE. ¿No te doblas? ¿No te subordinas al poder? Pues entonces te voy a reformar. Lo que pasó con el plan A y con el plan B en contra del INE, ¿no? En una democracia las mayores no pueden decidir cualquier cosa. Hay límites al ejercicio del poder. Nos bastó, después de 25 años, que un gobierno tuviera la mayoría en el Congreso para que se reactivaran resortes del viejo autoritarismo que pensábamos estaban ya extirpados. Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes, de verdad es un privilegio. No, y verte después de tanto tiempo en otra condición, lo platicamos. Tú siempre dijiste de la UNAM, hoy ya de lleno en la universidad, que también nosotros estamos viviendo un momento pues de mucha expectativa. Intenso, en efecto, en estas horas justamente, ¿no? Exacto, pero qué gusto poder platicar después de tanto tiempo. Platicábamos, pues ya son años de conocerte, de saber de tu labor como académico y a nosotros en esta serie de conversaciones que estamos teniendo, pues nos interesa mucho esta parte, ¿no? Más sí, la visión, y creo que además tú eres una persona que puede dar cuenta tanto desde la academia como desde el servicio público, ¿no? Y eso, pues, pocos tienen ese privilegio, y en ese sentido nos da mucho gusto tenerte por acá. Al contrario, privilegio también estar con ustedes. Y gracias. Hablar de un tema que te ha ocupado muchísimo, creo que los 2 últimos libros que has escrito, al menos que yo recuerdo, tienen que ver con la historia de la democracia, ¿no? Con cómo hemos llegado a donde estamos y lo que nos ha costado, ¿no? Como país, como sociedad. Y en ese sentido, preguntarte muy rápido, porque es un tema que podría llevarnos muchísimo tiempo, pero ¿cómo hemos dado este tránsito a la democracia en México? O sea, ¿cómo pasamos de un gobierno autoritario a sentar las bases, ¿no? de una democracia que finalmente tenemos ciertas tareas? Creo que no se ha terminado de cristalizar, hay muchas opiniones al respecto, pero que sí hemos pasado de gobiernos autoritarios a certeza en resultados, a elecciones competitivas y a un proceso democrático, pues que hoy todos lo podemos ver y del cual somos testigos. Bueno, yo creo que la transición, para decirlo de alguna manera, la democracia en México es una transición muy particular, una transición sui generis. Una de las primeras características de este cambio político que nos hizo dejar atrás el régimen autoritario que cuajó, digamos, como Estado revolucionario a lo largo del siglo XX, es la gradualidad de ese proceso de cambio. Nuestra transición es muy distinta a la española o a la chilena, que tienen momentos de ruptura que marcan claramente un antes y un después, que en el caso español, por ejemplo, trajeron como consecuencia no solamente un nuevo arreglo político y económico, los pactos de la Moncloa, sino también una nueva constitución, o sea, un nuevo orden político y jurídico. En el caso chileno no. Sigue vigente la constitución del pinochetismo, pero hubo un gran momento de quiebre. El plebiscito del no en 1988 marca también un antes y un después. Plantearnos un antes, un momento en el que podamos definir el antes y después en la transición política mexicana es prácticamente imposible, a menos que lo hagamos no como una fecha, con un momento, con un episodio específico, a menos que, insisto, hagamos una especie, digámoslo así, de evaluación histórica. Es decir, hace 40 años México era un país claramente autoritario, 40 años después no. Lo que no ocurría hace 40 años, o más bien lo que se sabía hace 40 años, que con independencia de que las elecciones se hubieran llevado a cabo, sabías de antemano quién iba a ganar, y había una total incertidumbre respecto, pues, de principios democráticos como el Estado de Derecho y demás, porque estaba sujeto a la voluntad de quien nos gobernaba, pues hoy quedaron atrás. Es decir, que hayamos tenido una transición gradual y paulatina no quiere decir que no haya sido una transición profunda. En apenas 30 años pasamos de un país absolutamente monocolor a un país cruzado por la pluralidad política, en donde la palabra de orden es la alternancia. Fíjate que en los últimos 9 años, desde que la última reforma electoral convirtió al IFE en INE, en 334 elecciones que se han realizado en los distintos niveles desde entonces, el índice de alternancia es del 62%. Es decir, hoy hay más probabilidades de que el partido que ganó una elección pierda la siguiente ronda que no lo contrario. Y eso habla justamente de la profundidad del cambio.
Entonces yo te diría, en primer lugar, pues esta gradualidad, lo paulatino, pero eso no significa que no haya sido profundo en la transformación. Y en segundo lugar, que lamentablemente nuestra transformación democrática, si bien tiene construcciones institucionales y cambios muy relevantes como hacer de la Corte verdaderamente un órgano de control de constitucionalidad, crear órganos de control del poder en materia de transparencia, en materia de competencia económica, en materia electoral justamente, en fin, en materia de derechos humanos, también es cierto que no hubo un profundo cambio cultural. Es decir, nos bastó, después de 25 años, que un gobierno tuviera la mayoría en el Congreso para que se reactivaran resortes del viejo autoritarismo que pensábamos estaban ya extirpados. Y estaban allí, simple y sencillamente adormecidos. Y por eso hoy se habla de, bueno, como parte de una oleada mundial, pues, de eventuales riesgos de regresión democrática. Así que lo que nos faltó, hay muchos pendientes de la transición, avanzamos sobre todo en la ruta electoral, en la ruta institucional, pero nos faltó concretar esa dimensión social, esa dimensión de justicia social, que más de 100 años después de la revolución sigue siendo, más allá de las retóricas oficiales, sigue siendo la gran promesa incumplida desde hace más de 100 años. Y además tenemos el cambio cultural en clave democrática, más allá de la profundidad de las transformaciones, no ha ocurrido en el fondo. Eso que Octavio Paz llamaba en postdata la línea de la dominación que ha caracterizado a la sociedad mexicana desde la sociedad prehispánica hasta nuestros días, y que, decía Paz, es lo que te permite un hilo de continuidad entre figuras autoritarias como el tlatoani, el virrey y luego el presidente. Ese hilo de la dominación sigue estando entre nosotros, y eso es probablemente el sustrato que más riesgoso resulta para la democracia. Porque ante los problemas que tenemos, pues es mucho más fácil, digámoslo así, caer en la tentación autoritaria, como lo vemos en nuestros días, ¿no? Y que es la gran crítica a la democracia, ¿no? Porque es verdad que hemos visto estas transiciones de partidos en el poder, y además creo que se ha dado en todos los ámbitos. Sí. Y ahí, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Pienso yo crecí, o sea, yo he visto a lo largo de mi vida. Ustedes son hijos de la transición. Exacto. Pero no termina de conectar, ¿no? Que ha sido muy valioso, que creo que ahí sí hay un corte generacional. Para ustedes ha sido muy valioso y reconocen pues mucho de lo que se ha conquistado, pero que hay una generación de jóvenes, hoy ya no tanto, pero que han ido creciendo con ese proceso democrático y que ven esta desconexión. ¿Tú crees que en los próximos años podamos trabajar o se pueda dar este cambio cultural, y por dónde comenzar ese trabajo? Porque creo que son como una etapa distinta, ¿no? Yo creo que esto es indispensable, porque no es un fenómeno solo mexicano. Mira nada más esas aterrorizantes regresiones de partidos de ultraderecha o incluso hasta fascistas que estamos viendo en Europa. El surgimiento y el empoderamiento, el avance de partidos como Vox, o bueno, pues hoy Meloni gobierna Italia, digamos, con un partido de una clara inspiración fascista, etcétera. El surgimiento de estos movimientos tipo Le Pen, ultranacionalistas de derecha en Francia, etcétera, etcétera, te hablan de cómo finalmente hay un tema generacional que no está resuelto, es decir, en términos de construcción de cultura democrática. Digamos, a los jóvenes en España son pocos ya la gente madura se acordará del fascismo o del franquismo, quiero decir, pero los jóvenes no vivieron lo que significaba no vivir en democracia, y mucho tu generación, en buena medida, ustedes son hijos de la transición, me gusta decir, no saben lo que, aunque muy chavos, tampoco me voy a tirar aquí al piso diciendo nosotros los viejos, no, tampoco, ¿no? Pero a mi generación, los que nacimos en los primeros 70, sí nos tocó ver lo que significaba vivir en un régimen autoritario. Sí nos tocó saber qué significaba tener solamente, en el mejor de los casos, un periódico o una revista semanal, que era lo único que podías leer
para salirte, digamos, de la narrativa oficial que los medios reproducían. A nosotros nos tocó ver en 1988 una campaña electoral en donde al candidato del oficialismo se le dedicó el 95% del tiempo de cobertura. En 1994 nos tocó ver una elección en donde el candidato oficial había gastado el 80% de los recursos, es decir, estas cosas que la libertad de prensa, que hoy además con las redes sociales pues se ha multiplicado, digamos. La transparencia, ¿no? La transparencia, pues son cosas muy recientes y que a veces se asume que están dadas. Por eso yo creo que una labor fundamental en la construcción de una cultura democrática es el reconstruir de dónde venimos. Para esta poder memoria histórica. Es que esta memoria reciente, tampoco estoy hablando de los orígenes y eso siempre estará bien, ¿no? Claro. Saberlo, porque te genera la identidad nacional. Pero los valores democráticos, una buena manera de consolidarlos es haciendo cobrar conciencia de que no están dados, de que no son una conquista perenne de una vez y para siempre, que existe el grave riesgo, porque la historia además así lo enseña, tú lo mencionabas, ¿no? De regresiones autoritarias. La democracia es fuerte y resiliente y porque tiene una gran capacidad de adaptación, pero también es el único régimen que lleva intrínseco el germen de su eventual autodestrucción. Es decir, por la vía democrática han surgido gobiernos autoritarios que han revertido la democracia. Ahí está el fascismo, ahí está lo que ocurrió en los años 20 en Europa. Hay muchos ejemplos de lo que está ocurriendo ahora. Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es enseñar esta historia para valorar esa construcción y sobre todo cobrar conciencia de que las regresiones autoritarias son posibles a menos que quienes son los autores de la construcción de la democracia, porque no es algo que cayó de lo alto, sino algo que se construyó desde abajo, son los responsables de cuidarla, pues entonces estamos en problemas. A mí me gusta mucho citar a un autor, John Keane, un politólogo australiano que escribió Vida y Muerte de la Democracia, un libro que está publicado, porque se publicó por el INE y el Fondo de Cultura Económica, cuando el Fondo de Cultura Económica publicaba cosas, digamos, plurales en términos ideológicos. No, bueno, hace relativamente poco. Keane en este libro hace una historia de cómo a lo largo de la humanidad, de la evolución de la humanidad, han nacido y han muerto democracias. Uh-huh. Algunas, incluso se remonta hasta la Mesopotamia, digamos, a los orígenes, digamos. Y Keane, más allá de que obviamente evidencia cómo la muerte de la democracia se debe a diferentes circunstancias y factores a lo largo de la historia, también sin embargo, señala que siempre ha tenido dos elementos presentes. Uno, que hay alguien o algunos que atacan a la democracia, que intentan socavarla, que intentan erosionarla y que al final del día la asesinan, la matan. Y esos son los culpables de la muerte de la democracia, dice Keane. Pero también hay otros, y ese es otro factor presente siempre, que por miedo, por desidia, por desinterés, por distanciamiento de la propia democracia, dejan a operar a los otros. Y estos son responsables, dice John Keane. Entonces, ¿cuál es el gran tema? Enseñar de dónde venimos, valorar lo que tenemos, tratar de imaginar lo que significa vivir en un país en donde no puedes pensar de manera distinta sin que te linchen. Ojo, los linchamientos digitales en buena medida te dan una idea. Claro, son virtuales, pero de la virtualidad a la realidad hay un paso. Hoy... La violencia que siempre ha estado detrás de la muerte de las democracias arranca siempre como violencia verbal y luego se traduce en violencia física. Entonces, entender lo que se puede perder creo que es la mejor manera de no caer en este rol de responsables de la eventual regresión democrática, ¿no? Totalmente. ¿Y ahí qué responsabilidad o cómo podemos sumarnos en esa tarea que yo creo que es fundamental, ¿no? Instituciones como la UNAM, por ejemplo, claro, ¿no? Con pensamiento crítico, los medios de comunicación. O sea, creo que en esa construcción y en esa consolidación participamos todos. No es un tema ni de partidos ni de políticos. Absolutamente no. Yo creo que esa cultura democrática tiene que venir de todas partes. Ahí, por ejemplo, la UNAM, que tú es un espacio que desde la academia has decidido estar ahí.
¿Qué rol juegan instituciones? Digo, podemos hablar de ella, pero en general, ¿no? Claro, de este tipo. O este mismo Político MX, medios como estos espacios como podcast son espacios muy importantes para construir cultura democrática. Y las universidades son fundamentales en este sentido. Yo te diría que no solamente para recrear la pluralidad y la tolerancia que es indispensable en toda comunidad científica. Tú puedes tener tus convicciones, tú puedes tener tus propios planteamientos, tus hipótesis de trabajo y demás, pero cuando las asumes como verdad absoluta y descalificas a priori y niegas validez, olvídate de validez, niegas incluso posibilidad de ser presentadas a otras opciones, estás asumiendo una mentalidad autoritaria. Hans Kelsen, uno de los grandes teóricos de la democracia, decía que entre el absolutismo como modo de concebir al mundo y el autoritarismo, las autocracias como formas políticas por un lado, y por el otro lado el relativismo, que implica ser tolerante, asumir que no tienes la verdad con B mayúscula y qué sé yo, y la democracia, hay una conexión intrínseca. Entonces, tratar de explicar esto en espacios como las universidades, en donde la tolerancia tiene que ser parte, la tolerancia y el pensamiento crítico tiene que ser parte de la cotidianidad, es fundamental. Y yo te diría que afortunadamente los tiempos recientes nos permiten ver o por lo menos tantear, ¿no? Imaginar lo que podríamos perder en caso de una regresión autoritaria. Pocas veces como en los años recientes, las universidades como centro de pensamiento crítico han sido atacadas. Hombre, pretender o decir que la universidad, que la UNAM se derechizó, cuando en la UNAM nacieron movimientos democratizadores, como por ejemplo la UNAM en 1988 jugó un papel importantísimo cuando recibió por primera vez en décadas a un candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, lo arropó e involucró a la comunidad en esas elecciones, pues es simple y sencillamente negar la esencia de la universidad. Y ese es un buen ejemplo de lo que significa ataques a una institución por el hecho de que, incluso aceptando que fuera por el hecho de que piensa distinto. No pensar como tú, claro. Ese es el gran riesgo en términos y que es palpable ya. Hombre, yo respeto muchísimo todos los espacios y los puntos de vista distintos, digamos, ¿no? Pero la mañanera se ha convertido, más allá de la narrativa de que es un espacio para informar, se ha convertido en un espacio inquisitorial, en donde a los enemigos del régimen se les exhibe y se detonan los linchamientos, afortunadamente mediáticos, aunque quién sabe, bueno, ha habido ya la violencia física en este país es parte de la normalidad. Y cada día perdemos capacidad de indignación frente a ella. O para exaltar a las... Es decir, cuando finalmente el presidente de la República es el presidente, y debe serlo así, de todas y todos los mexicanos, con independencia que haya sido elegido por una parte de ellos, es el jefe del Estado. Y la intolerancia que vemos en las universidades, mira, a mí me da mucha risa, pero es un buen ejemplo. Claro, había intencionalidades políticas. Cuando vuelvo a la UNAM, de donde fui prestado cumpliendo absolutamente todos los parámetros de la licencia, aunque políticamente se diga que no, hubo algunos que pretendieron decir fuera Córdoba de la UNAM, unos cuantos, que en realidad se evidenció siempre que eran vínculos universitarios o eran grupos universitarios vinculados con grupos políticos externos, ¿no? Con partidos políticos. Eran gente que buscaba, que aspiraba a una candidatura de algún partido y creía que así se iba a poder. Pero es algo bien lamentable. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no. En la universidad tiene que tener cabida el pensamiento de derecha, el pensamiento de izquierda. Para eso es una universidad. Y tiene que ser un espacio de discusión crítica e intensa. Pero una cosa es eso y otra cosa es la intolerancia instalada como modo de relacionarnos en la sociedad. Entonces yo creo que la universidad tiene que reivindicar en los tiempos que corren este espacio de tolerancia, de pluralidad y de respeto, y de respeto a las diferencias, ¿no? Y quiero detener ahí, sí, claro. En el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Creo que además, para quienes están metidos en temas políticos y de alguna manera lo decíamos al inicio, hemos visto este tránsito a la democracia. Pero el momento que estamos viviendo es particularmente complejo, sí, ¿no? Quizás sea un calificativo que nos permita como partir de ahí. ¿Cuál es tu diagnóstico del estado de la democracia hoy? ¿Qué riesgos observas? Sí. Es decir, en todo esto que nos has ido comentando, ¿no? Creo que sí vivimos un momento muy particular
Y en ese sentido, pues, ¿cómo calificas lo que hoy estamos viviendo? Mira, la democracia está viviendo un mal momento, una mala etapa en México y en el mundo. O sea, es un fenómeno global. Y es algo que debería llamarnos la atención porque pasamos en muy poco tiempo, en apenas 2 décadas, poco más de 2 décadas, de una celebración por el auge y la expansión que estaba llegando a tener la democracia a una preocupación por los riesgos y desafíos que la misma enfrenta. A principios del siglo, prácticamente estábamos celebrando pues, los efectos de la tercera ola democratizadora. Es decir, nunca, fíjate, justo en el fin del siglo pasado y el arranque de fue el único momento en no sé cuántos siglos de historia de América Latina en la que todos los regímenes, tal vez con excepción de Cuba, digamos, pero todos el resto de América Latina vivían en condiciones democráticas. Y eso se degradó muy rápidamente en algunos lugares. En apenas unas décadas, algunas democracias vigorosas como la venezolana o la nicaragüense, que llegó a serlo también, pues se generaron en regímenes que de democrático no tienen nada. Digo, para decir las cosas, pueden ser de izquierda, pueden ser, pero no son democráticos. Lo que está pasando hoy, pues con lo que a todas luces es una dictadura, como ocurre con el régimen de Ortega en Nicaragua. Entonces, pasamos muy rápido de esto, y esto se debe a varios factores. Yo creo que hay 5 grandes elementos, y todos están presentes, por cierto, en México. Primer gran razón, digámoslo así, de este momento de riesgos de erosión democrática. El desencanto con la propia democracia. Amplísimas sectores, franjas de la sociedad están, digámoslo así, viviendo una situación de malestar con los precarios resultados que para resolver incluso condiciones vitales y necesidades vitales han tenido gobiernos democráticamente electos. Problemas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y en algunos casos como el nuestro, la violencia, la inseguridad, se están convirtiendo en problemas estructurales que constituyen una especie de caldo de cultivo en donde pueden germinar y están germinando pulsiones autoritarias. Ese malestar es legítimo y hubo un desprecio y un menosprecio. Algunos lo supieron entender muy bien. Por ejemplo, López Obrador en el 2018 tuvo la enorme capacidad de entender ese malestar que estaba ahí y darle voz. Luego, ese malestar sigue ahí porque pues no se ha resuelto nada, o se ha resuelto muy pocas cosas. O para algunos, ¿no? Quizás. O para algunos. Pero bueno, pues mira, la pobreza, es que los datos ahí están, claro. Se diga o no. Se celebra que se redujo en 5 millones de la pobreza. Pues está bien, no sé cuánto haya que celebrar porque pasamos de 56 millones a 52 millones. Claro, con el reparto, pero aumentó la pobreza extrema, es decir, los más necesitados están viviendo condiciones todavía peores, o sea, aumentan. Entonces, la desigualdad ahí está, es ominosa, etcétera. Entonces, todo esto está generando un malestar legítimo contra la democracia y de eso deberíamos preocuparnos. Porque de eso se aprovechan los autoritarios, los demagogos, ¿no? Para, pues, proponer salidas falsas y al final del día irreales. Y caer en estos, ¿no? Segundo gran problema, y apuro el paso, la crisis de credibilidad en la que están sometidas algunas de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia y en primer lugar los partidos y los parlamentos. Hoy los partidos y los parlamentos en México y en el mundo son las instituciones democráticas con menos valoración, con menos aprecio público. Y debería preocuparnos, porque la crisis de credibilidad de los parlamentos está provocando el reforzamiento de los ejecutivos. Y la crisis de credibilidad de los partidos está provocando otro fenómeno antidemocrático, que es la personalización de la política. Hombre, en la democracia se requieren también líderes, pero una cosa es cuando estos líderes cuando no hay nada más detrás del liderazgo carismático, no hay proyecto, no hay programa, porque esas son figuras autoritarias al final del día. Tercer gran problema, pues el nuevo ecosistema informativo. Es decir, esto que algunos llaman posverdad. La mentira siempre ha estado ahí, pero nunca había tenido una capacidad tan disruptiva como la que ahora le proporciona las redes sociales y el internet. Y esto está generando, de veras, universos paralelos. Es decir, la discusión pública, que es indispensable en una democracia, es prácticamente imposible de darse porque cada quien está en 2 dimensiones distintas.
las redes van a democratizarnos, se decía. Pues sí, en muchos sentidos sí, pero dime qué hay de democrático en términos de debate cuando tú pones una opinión en tu red social y enfrente alguien te miente a la madre. Pues es que estás hablando de dos cosas completamente distintas. Y hemos perdido esta capacidad de diálogo. Por supuesto, además. Cuarto eje, la polarización. Una polarización que no es nueva, pero que hoy está siendo aderezada por este valor antidemocrático por excelencia, que es la intolerancia. Cuando la intolerancia y la polarización se conjuntan, tú al de enfrente, al que piensa distinto, ya no lo ves como alguien, un adversario, si quieres, incluso en términos políticos, al que le reconoce, sin embargo, legitimidad y dignidad, no solo para existir, sino para competir por el poder, sino lo empieza a ver como un enemigo, y al enemigo se le combate, se le niega, se le elimina eventualmente. Y esto es algo que ha estado, por cierto, si echamos la vista atrás, ha estado a la base de todas las, los surgimientos de regímenes totalitarios en la historia. Este discurso. Y el último punto tiene que ver también con esta andanada en contra de los órganos de control del poder. Porque una democracia no significa nada más que las mayorías deciden y que se gobierna, digámoslo así, atendiendo al mandato de las mayorías. En una democracia las mayorías no pueden decidir cualquier cosa. Hay límites al ejercicio del poder. Cuando el ejercicio del poder no tiene esos límites, estamos frente a un poder autoritario, así sea respaldado por la mayoría de las personas. Lo decía Tocqueville, la tiranía de las mayorías es el principal riesgo que enfrentan las democracias. Porque las democracias constitucionales se construyeron para que todos conviviéramos, mayorías y minorías, y que las minorías vieran respetados también sus derechos, sobre todo los derechos fundamentales, frente al poder que las mayorías tienen. Y para que eso ocurra, pues se necesitan mecanismos de control. Oye, y aquí quiero sumar porque... Y hoy están bajo ataque. Absolutamente. Y creo que te adelantas también a quizás las dos últimas preguntas que te quería hacer. De acuerdo. Y es el tema de la popularidad. Uh-huh. Y cómo paradójicamente yo personalmente creo que estamos en un momento, si no crítico, porque creo que también las instituciones se han ido fortaleciendo, pero sí complicado, complejo. Pero... ¿Cómo es como paradójico? Porque si bien es un momento complicado para la democracia y todos los índices internacionales, además el estudio que quieras así lo demuestra, hay un gran sector de la población que considera o cree que hoy la democracia funciona, y además en esta personalización de la política que hablabas. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Bueno, es que el problema es que democracia no es popularidad. Exacto. Y existe una tendencia cada vez mayor a asumir que la popularidad es democracia. Y eso te puede llevar a derivas autoritarias súper peligrosas como la que hoy estamos viendo en El Salvador. Este modo de hacer política centrado en la popularidad, una popularidad muy efectivista. Nadie niega que frente a un problema gravísimo, probablemente el principal que enfrentaba El Salvador, que era el de la inseguridad, pues esta lógica de mano dura y demás es muy atractiva y le ha traído a Bukele unos índices de popularidad pues que prácticamente se convierten no solo en muy atractivos, sino en un prototipo a seguir por muchos muchos políticos de la región. Nada más que eso, perdón, digámoslo con todas las letras, lo que está ocurriendo en El Salvador es un aceleradísimo proceso de socavación de la democracia. El Poder Judicial como órgano de control hoy está controlado, se le descalificó en el principio. Ese efectivismo, esa popularidad se tradujo en una mayoría parlamentaria. Lo primero que se hizo con esa mayoría parlamentaria es cambiar las reglas democráticas de la Constitución, socavar, como decía, el Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial es cómplice de las políticas públicas y nadie duda que, bueno, pues hombre, tiene un 80% de popularidad. Sí, pero eso no es democracia. Popularidad no es democracia. Bueno, los grandes regímenes autoritarios de la historia pues se han fundado en la popularidad carismática del líder. ¿Alguien tiene duda que Mussolini no era popular? Pues hombre, ¿alguien duda que Hitler no llegó a ser el gran líder carismático con una enorme popularidad? Bueno, ¿alguien duda que Trump no sea popular? Bueno, espérate al próximo año y lo vamos probablemente a volver a ver.
Pero de democrático, no, o sea, perdóname, tiene todos los signos del autócrata, descalifica instituciones, descalifica a los contrarios, en fin, aguas con eso. Y yo creo que sí hay un embelezamiento de parte de los políticos respecto de la popularidad, como si la democracia fuera la búsqueda de la popularidad. Porque eso te lleva a romper con todas las reglas de la democracia, porque en búsqueda de popularidad tú puedes acabar socavando lo que son las reglas de control, de atenuación y de respeto y tolerancia que la democracia supone, ¿no? Y ahí, bueno, uno creería... Te voy a poner un ejemplo, perdóname. No, venga. Me acuerdo de una campaña de un partido político que sigue teniendo registro, partido político que ha sido muy controversial, el Partido Verde, que por cierto, es el único partido verde que ha sido expulsado de la Liga de los Verdes, porque es un partido que se dice que no ecologista, verde, ¿no? Que propone la pena de muerte. Bueno, justamente eso. El Partido Verde en el pasado, tal vez lo recuerdes, hizo una efectivísima campaña política planteando la pena de muerte para secuestradores y violadores y secuestradores, exactamente. Bueno, perdón. Plantear pena de muerte para estos, cuando la pena de muerte se erradicó en el país y consecuentemente ya no la podemos reintroducir porque así lo establece el Pacto de San José, es decir, la Carta Interamericana de Derechos Humanos que México suscribió y que es parte de nuestra ley fundamental. Cuando se lo decías a los del Verde, decían, bueno, no importa, pero esto te dará votos. O sea, la popularidad implica que se vale cualquier cosa. Y cuando se vale cualquier cosa, perdóname, estás ya en una ruta de salida o de colisión franca con la democracia, ¿no? Y ahí te decía el reto de las instituciones, sí, ¿no? Y quisiera concluir con eso. El reto que enfrenta el INE, ¿no? El papel que juegan los contrapesos, porque también es verdad que hay esta tendencia, ¿no? A ciertos autoritarismos, pero yo también digo, bueno, entran en juego otros actores y ahí tenemos que estar ciudadanos muy atentos, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el reto o cuáles son los retos que tú crees que enfrenta el INE de cara a la próxima elección en ese sentido, ¿no? Mira, el INE, yo te diría todas las instituciones democráticas, las instituciones que son claves en el arreglo institucional democrático, la Corte, los órganos de garantía de los derechos, los órganos de control del poder, ¿no? De vigilancia para evitar el abuso del poder. Y tienen hoy están en un entredicho, en una especie de predicamento, sobre todo porque esta tendencia autocratizante de concentración del poder se vale del elemento de la posverdad y de las narrativas, de las noticias falsas, que de manera muy simple y sencilla logra permear, aunque incorrecta en el sentido de que no es verdadera, ¿no? Los ataques al INE se centran. El INE cuesta mucho, el órgano más caro del mundo. No, el INE cuesta, pero pues por la cantidad de funciones que hace, muchas de ellas inéditas, digamos, a nivel internacional. Y que tú en su momento dijiste, oigan, nos están aventando cosas que cuando se hace la reforma, ¿no? 74 nuevas atribuciones con una reforma además de todas las que ya tenía el IFE. Exacto. En su momento cuando nace el INE. Bueno, el INE es el único órgano que monitorea las estaciones de radio y televisión en el mundo. El INE tiene, en fin, hay muchas explicaciones, pero es muy fácil de no estar diciendo es el más caro del mundo, aunque no sea, aunque haya elementos que te permitan demostrar que no es cierto. Pero hay órganos que cuestan más que el INE a nivel internacional comparado, hay órganos que proporcionalmente al tamaño de la población pues son mucho más caros, etcétera. Pero bueno, esas razones en el discurso de la narrativa de la posverdad no cuentan, no valen, y creo que ese es el gran dilema de las instituciones. A mí me gusta decir que las instituciones tienen dos grandes desafíos para preservar el orden democrático constitucional en nuestros días. Primero, cumplir la función técnica que tienen que desarrollar de la mejor manera posible. Es decir, si tú tienes un órgano electoral que no sabe, que no puede poner las casillas que tiene que instalar, pues no nos sirve. Claro que esa función técnica es básica. Así como un órgano de control, emitir sentencias o resoluciones que limiten, que protejan los derechos, que limitan el poder y protejan los derechos. En fin, eso es normal, si no, ¿para qué los queremos? Pero además, y ese es el punto, hoy todas las instituciones, sobre todo estas instituciones, tienen que aprender o desarrollar capacidades de comunicación muy amplias.
Porque a las narrativas de la posverdad, las narrativas autocratizantes, tú les tienes que contraponer contranarrativas que sean suficientemente eficaces para que las primeras no rindan sus efectos, digámoslo así, distorsionadores o peor todavía, erosionadores de la democracia. Y esto significa que estas instituciones tienen que aprender a explicarse. Mira, déjame decírtelo con un ejemplo concreto en mi paso por el INE. Yo uso muy poco, uso las redes sociales, tampoco es que sea ni un bloguero, ni mucho menos, pero bueno, pues uso las redes sociales. Pero en el momento en que, y el INE las desplegó, en el momento en que me plantearon que era muy pertinente y era indispensable que el INE abriera una cuenta de TikTok, yo entré en pánico. Dije, ¿cómo una institución va a entrar en una cuenta de TikTok que premia la banalidad, el discurso simple, los mensajes telegráficos? Yo dije, esto va a ser una catástrofe. Claro, mis hijos me decían, no, pues es una gran cosa. Y ellos, bueno, pues yo no tengo cuenta de TikTok y demás. Pero bueno, pero ya es una cuestión generacional. Cuando me dijeron eso, dije, estamos en un problema. Bueno, hoy en día, el INE tiene la cuenta de TikTok más exitosa, cuenta institucional de TikTok más exitosa de todo el continente americano, con millones de seguidores, con mensajes que a mí, la verdad, no se me habrían ocurrido, pero bueno, si conectan con otros ámbitos generacionales, pues está bien. Sobre todo si no lo tomas como una manera de vulgar de comunicar, sino la tomas como una manera en la que tienes que reinventar los mecanismos de comunicación. Y es que la única manera de confrontar esas narrativas distorsionadoras, digámoslo así, que lastiman a la democracia, es construyendo narrativas, utilizando, por cierto, contranarrativas, utilizando los mismos mecanismos y plataformas. Entonces yo creo que las instituciones, pues para sintetizar, las instituciones están obligadas, para tener éxito y ser funcionales a la democracia en los tiempos que corren, a reinventarse como potentes agencias de comunicación y de información, sin dejar de cumplir, evidentemente, sus tareas sustanciales, ¿no? Para lo que fueron hechas, evidentemente. Oye, iba a ser la última, pero venga, me invitas a preguntarte. Hoy hay una tentación a limitar justamente desde la autoridad a estas instituciones, ¿no? Sí. A limitar su papel, sus funciones. Hay un acoso, digo yo, ¿eh? Y no solo quizá a limitar, sino a erosionarlas, como bien ya decías. ¿Qué hacer desde la, o sea, qué hacer desde la democracia, digamos, en esta defensa a sí misma, pero también qué hacer desde este lado, ¿no? Digo, totalmente. Como periodistas, pues en político nos esforzamos mucho en esto, en tener este ejercicio, en abrirles un espacio, pero en el día a día. Mira, déjame partir de esto. El acoso y el hostigamiento a los órganos de control del poder, desde el poder mismo, está ocurriendo a partir de 5 grandes ejes, 5 grandes estrategias, 5 grandes modos, digámoslo así, de procurar ese hostigamiento. El primero es discursivo, es la descalificación reiterada, sistemática de esas instituciones, diciendo que son caras, que no sirven para nada, que trabajan para las oligarquías, para los privilegios, bla, 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 que están en contra del pueblo, etc. Es decir, la descalificación pública. Segundo eje, el hostigamiento en contra de los titulares de estos órganos. Va a ser que se está volviendo cada vez más natural o normal ver, o frecuente, normal espero que no, ver pues, ataúdes con caras de funcionarios, los ministros. En su momento yo tuve 3 semanas un ataúd con mi nombre enfrente de la oficina del INE, etcétera, etcétera. Amenazas de visitarte en tus domicilios con turbas furiosas, amagos con denuncias penales, investigaciones, los órganos de inteligencia financiera convertidos en aparatos de hostigamiento en contra de personas en concreto, es decir, contra los titulares. Tercer gran eje, los recortes presupuestales. Bueno, lo acabamos de ver, lo hemos visto, ya pasó. A la Corte se le aplicó un recorte muy importante, al Poder Judicial, se les aparecieron fideicomisos, en su momento al INE. En 2002 se le hizo un recorte de tal magnitud que se le imposibilitó para poner las casillas que mandataba la ley, el número de casillas que mandataba la ley de revocación de mandato. En fin, cuarto eje, los amagos de reforma.
no te doblas, no te subordinas al poder, pues entonces te voy a reformar para mermar tus capacidades. Bueno, lo que pasó con el plan A y con el plan B en contra del INE, ¿no? Que prácticamente destazaban las capacidades operativas del INE. Lo que hoy está pasando con el amago de una reforma al Poder Judicial. Pues vamos a ganar la mayoría para hacer una reforma, desaparecer a la Corte que no nos gusta y que los jueces sean electos. ¿Para qué? ¿Para politizarlos? Bueno. Y el último eje tiene que ver con la cooptación de los órganos. Lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es verdaderamente lamentable. De un órgano de defensa de los derechos se ha convertido en un órgano propagandista del gobierno. O lo que ha pasado con el INAI, que es otra modalidad, y que está pasando con el Tribunal Electoral hoy. No nombro a los integrantes de los órganos de dirección para impedir su funcionamiento, ¿no? Entonces, a partir de estos 5 ejes, yo creo que la defensa de las instituciones tiene que partir precisamente por contrarrestar los mismos. Construir discursos que nos permitan entender realmente qué hacen y qué no hacen las instituciones, pues que haya un Estado de Derecho que permita a los ciudadanos o a los funcionarios públicos defenderse frente al abuso del poder, mecanismos jurídicos para contrarrestar recortes presupuestales y demás. En fin. Pero aquí el rol de la sociedad es fundamental. Y lo digo sin medias tintas. Si hoy tenemos INE, es gracias a que la sociedad salió a defender a la institución el año pasado a través de marchas masivas. Y creo que eso pasa por entender que la institucionalidad democrática, como la democracia misma, es algo que la sociedad de lo que tiene que apropiarse y que tiene que defender. Creo que el ejemplo del INE es un buen ejemplo de resiliencia institucional y de cómo frente a los ataques desde el poder, pues una institución que se debe a la ciudadanía y que es de la ciudadanía es rescatada por la propia ciudadanía. Pero eso implica cobrar conciencia. Y termino diciendo esto. Lo que pasó el año pasado con el INE es algo inédito a nivel global, porque manifestaciones públicas para protestar por una política o por una decisión de gobierno, para protestar por un hecho como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, etc. Eso es algo normal. Pero que la gente salga a la calle a defender una institución como pasó en su primer momento con el INE, como ahora ha pasado con la Corte, pues la verdad es algo que habla de la resiliencia democrática siempre y cuando la sociedad se apropie de la democracia, cobre conciencia de que puede perderla y en consecuencia la defienda desde sus trincheras. Pues nos quedamos ahí. Te agradezco mucho. Muchas gracias, de veras. Qué gusto, de verdad, qué placer poder platicar contigo. Al contrario, un gusto. Y bueno, pues ojalá no sea la última vez. No, hombre, ustedes mandan y aquí estamos. Gracias.